Bueno, entonces vamos a ver como el resumen de esta película que tiene que ver con lo que hemos visto sobre el tema, los temas de sociales. Muy atentos. Andrés Creativo. Si gustas contactarlo para algún proyecto de diseño, te dejo su contacto en la descripción. Alemania, 1942. Al ascender su padre de rango, Bruno pasará de vivir en una cómoda casa en Berlín a una zona aislada, donde todo cambia cuando conoce a Shmuel, un niño judío que vive en una extraña zona alambrada, que al parecer es algo más de lo que le dicen. Hola a todos, yo soy Bower, y esta película fue el comentario con más likes en el video de Manscaped. Bueno, en realidad el comentario con más likes fue Orgullo y Prejuicio, pero como ya tenemos video de esa película, el segundo comentario con más like fue este. Así que basada en el famoso libro, hoy te cuento El niño con el pijama de rayas. La infancia transcurre entre sonidos, olores e imágenes, antes de llegar a la edad oscura de la razón. Te cuento que yo soy ingeniero civil. Actualmente me desarrollo como... Bruno tenía una infancia muy feliz. Le encantaba jugar con sus amigos, por eso adoraba vivir en Berlín. Aunque eso estaba a punto de cambiar, en aquella época comenzó el desalojo y concentración de judíos, una triste situación que el pequeño no comprendía, pero le afectaría directamente. Cierto día después de la escuela le dieron la noticia de que su padre, quien era soldado, había sido promovido. Por tanto, tendrían que mudarse al campo. Claro, Bruno se mostraba indispuesto, él quería quedarse a jugar con sus amigos, pero su padre le dijo que no había opción. Cuando se es soldado tienes que cumplir con tu deber. Al caer la noche se celebró la reciente promoción de Ralph, el padre de Bruno. A esto asistieron muchas personas, entre ellas los abuelos de Bruno. El padre de Ralph estaba orgulloso, sin embargo su madre no estaba de acuerdo con lo que hacía. Esto porque estaba en contra del Partido Nacional Socialista y sus ideas radicales. Ralph le advirtió que fuera más cuidadosa con sus comentarios, ya que se podría meter en problemas, aunque la señora no cambiaría de opinión. Al día siguiente Bruno jugó por última vez con sus amigos. Tras esto se despidió, comenzando el viaje con su familia a su nuevo hogar. La nueva residencia era bastante grande y al parecer la única, ya que a los alrededores solo había bosque. A Bruno le encantaba explorar, de hecho quería llegar a ser el mejor explorador. Así que buscando un poco, notó a través de la ventana de su habitación que a lo lejos había una extraña construcción, según él, una granja. Inmediatamente el pequeño pidió permiso a Elsa, su madre, para ir a jugar con los pequeños de la granja, y ella al escucharlo aceptó. Bruno se puso contento, aunque esperaría un poco para ir, ya que los niños y los granjeros del lugar le parecían bastante extraños. En eso un hombre interrumpió, traía los vegetales. El hombre apenas pudiéndose mover los dejó en la cocina, donde Bruno notó que bajo su traje de granjero usaba otra ropa. Al retirarse el sujeto, Bruno le hizo saber esto a su madre. Te lo dije, son extraños, usan pijamas. Elsa al escucharlo supo que la granja de la que el pequeño hablaba no era otra cosa que el campo de concentración que ahora supervisaba a su esposo. Bruno inocente le preguntó a su padre por qué los granjeros usaban pijama, a lo que él respondió que esas personas realmente no eran personas, de cierta manera diciéndole al niño que eran seres inferiores, y hacían eso con ellos por el bien de la nación. Su madre había revisado la ventana, y al ver que era cierto lo del campo, interrumpió su charla. Lo que le había dicho antes de ir a jugar a la granja se cancelaba, y para que Bruno no espiara decidieron cubrir su ventana. En un abrir y cerrar de ojos habían pasado 2 semanas. Estar aquí ponía triste a Bruno, no tenía con quién jugar, y ni siquiera podía explorar. De hecho, tenía prohibido ir a la parte trasera de la casa, así que en cierta ocasión al ver que la puerta del patio trasero estaba abierta decidió revisar, por lo menos hasta que su madre lo vio por la ventana, y le dijo que regresara. Días después, durante la comida, Ralph le preguntó a sus hijos cómo estaban, a lo que Bruno respondió que aburrido. Incluso extrañaba la escuela, ya se imaginarán cómo estaba, igual que los niños ahora en cuarentena. Ralph entonces les comentó que contrataría un maestro particular. Poco después Bruno se acercó al teniente Kotler, mano derecha de su padre, mientras Gretel, su hermana, coqueteaba con él, a pesar de tener solo 12 años. Bruno le preguntó si tenía un neumático viejo para hacerse un columpio, y el teniente enfurecido llamó al sujeto de los vegetales, quien apenas moviéndose comenzó a correr. El hombre escoltó a Bruno por el patio trasero y del cobertizo sacó un neumático, aunque lo que más llamó la atención del niño fue la ventana que había ahí.
Minutos después jugaba por fin en su columpio, cuando de pronto notó humo proveniente del campo. Esto lo distrajo un momento, razón por la cual terminó cayendo al suelo. Al verlo, el sujeto de los vegetales inmediatamente fue a ayudarlo, curando su herida y diciéndole que estaría bien. Aquí Bruno le preguntó dos cosas, su nombre y cómo sabía que estaría bien si no era médico. El sujeto respondió que su nombre era Pavel, y sí era médico, por lo menos a eso se dedicaba antes de eso. Pronto la madre de Bruno llegó, preguntando qué había sucedido. Bruno le contó lo del columpio, y ella le dio las gracias a Pavel. Al día siguiente el nuevo maestro se presentó en la residencia, un hombre bastante estricto que comenzó a enseñarles la historia del país y los ideales de la nación. Esto no le podía interesar menos a Bruno, así que al terminar las clases y notar que nadie vigilaba, corrió al patio trasero. Trepó por la ventana y salió por el otro lado. Una vez en el bosque comenzó a recorrerlo, se sentía libre, cuando de pronto se topó con el campo. Al otro lado de la cerca había un niño, se veía triste. Bruno se presentó con él, tenía también 8 años, se llamaba Shmuel y estaba hambriento. Bruno le comentó inocentemente que era bastante injusto. Él se encontraba solo afuera mientras que Shmuel jugaba todo el día con sus amigos al juego de los números. El niño dijo que no era un juego, el número que tenía en su camisa simplemente era su número. En eso un silbato sonó, y el pequeño rápidamente tomó una carretilla, diciendo que tenía que irse. Bruno volvió a casa, y al día siguiente mientras buscaba su pelota notó que su hermana había tirado todas sus muñecas, sustituyéndolas por póster nazis. Su maestro y el teniente Kotler habían influido mucho en ella. Como sea, Bruno tomó un chocolate, su pelota y pronto volvió al campo. Quería jugar con Shmuel, aunque el pequeño no apareció. Bruno, aburrido, lanzó una roca a la cerca, notando que estaba electrificada. Al día siguiente, tras su madre marcharse a la ciudad, Bruno visitó de nuevo el campo. Esta vez Shmuel sí estaba ahí, por lo que Bruno aprovechó para preguntar por qué siempre usaban pijamas. El pequeño respondió que no eran pijamas, pero las usaban porque los soldados les habían quitado toda la ropa. De hecho, no le caían bien los soldados. Bruno respondió que a él se le agradaban. Su padre era uno, pero no de los que le quitan la ropa a los demás. Era un buen hombre que buscaba el bien del mundo. Bruno también preguntó si sabía qué era lo que quemaban en las chimeneas, ya que olía muy mal. A lo que Shmuel respondió que no los dejaban ir ahí, pero su madre decía que era ropa vieja. En esa ocasión Bruno había olvidado el chocolate, así que para compensarlo le dijo a su amigo que un día podría ir a cenar a su casa. Shmuel respondió que no podía salir por la cerca. ¿No es para que no salgan los animales?, respondió Bruno. No, es para que no salgan las personas, contestó Shmuel. ¿Y por qué te tienen ahí? ¿Qué hiciste? Soy judío. Bruno al escuchar esto dijo que se iría, aunque intentaría volver. Al día siguiente el maestro les enseñaba del judío, sobre cómo era un ser destructivo, el causante del colapso de su nación. Bruno no entendía cómo un solo hombre había causado eso, a lo que el profesor le explicó que cuando decían el judío se referían a toda la raza. Pero debe haber un judío bueno, ¿no es así?, preguntó Bruno. Si encuentras uno solo que sea bueno, creo que te convertirías en el mejor explorador del mundo. Bruno no podía pensar que Shmuel fuera malo, así que al terminar la clase tomó un par de bocadillos y visitó a su amigo. El pequeño al ver la comida la devoró sin pensar. Bruno trató de jugar con él, pero pronto el silbato sonó, por lo que Shmuel tomó su carretilla y corrió. Al volver a casa él se notó cómo Bruno salía del patio trasero. Este respondió que su pelota se había ido hacia atrás, así que solo fue por ella. De pronto el horrible olor de las chimeneas llegó a su nariz, a lo que Kotler le dijo que los judíos olían aún peor cuando los quemaban. Él pensó que ella sabía lo que pasaba, pero todo lo contrario, estaba totalmente sorprendida. Lo que hacían era algo inhumano, así que al caer la noche le reclamó a Ralph, añadiendo que ese lugar no era el mejor para los niños. Ralph entonces preguntó quién le había dicho lo de las chimeneas. Ella respondió que Kotler, así que durante la cena Ralph comenzó a hacerle un par de preguntas al teniente, de cierta manera buscando su debilidad. Y como dicen, el que busca encuentra. No lo dijo explícitamente, pero al parecer el padre de él había huido de Alemania porque estaba en contra de los ideales de la nación, algo que era considerado delito y debía informarse a las autoridades. Kotler, claro, no lo había hecho. En eso Pavel por accidente derramó su copa de vino, por lo que alterado y para salir de la situación en la que estaba, Kotler lo tomó y comenzó a golpearlo. Tras la cena Bruno lloraba, habían golpeado a Pavel y su padre no había hecho nada. Gretel entonces le contó que lo que él llamaba granja era un campamento de trabajo para judíos. Estaban ahí porque eran malvados. A la mañana siguiente, mientras pensaba en lo que había dicho su hermana, Bruno notó algo. Shmuel estaba ahí.
Esto lo puso muy feliz. Su amigo había ido porque querían a alguien con dedos pequeños para limpiar copas. Aquí Bruno le comentó que no deberían ser amigos, se supone que son enemigos. Shmuel en ese momento notó los pastelillos que había, así que Bruno le dio uno, cuando de pronto el teniente Kotler lo vio, acusando al niño de ser ladrón. El pequeño respondió que Bruno se lo había dado. Pero Bruno, intimidado, dijo que no era cierto. Shmuel, al ver que su amigo lo había negado, se puso triste. Sabía que le esperaba un castigo, algo que también intuía Bruno, por lo que frustrado comenzó a llorar en su habitación, para minutos más tarde bajar a disculparse. Sin embargo, Shmuel ya no estaba. Corriendo visitó el campo, pero tampoco estaba ahí. Horas más tarde varios soldados llegaron a la residencia. Bruno decidió espiar lo que veían, un video de lo que supuestamente hacían en los campos de trabajo. Al parecer, después de la jornada laboral, los judíos hacían deporte como fútbol. Se reunían en la cafetería en familia para disfrutar de una deliciosa cena. Los niños en especial disfrutaban de pasteles y tartas, y claro, en la noche a veces tenían conciertos. Por supuesto, todo era una vil mentira, propaganda para engañar a la gente de lo que realmente se hacía en los campos, y claro, esto lo habían conseguido con Bruno, ya que al ver el comercial se sintió aliviado. Los campos eran buenos después de todo, así que sin dudarlo abrazó a su padre. Poco más tarde sucedió esto. Felicidades, ha llegado tu día de suerte. Estoy dispuesto a pagar todas tus deudas. Y con Kotler se despidió, y Bruno corrió hacia el campo esperando ver a Shmuel. Sin embargo, no estaba ahí. Bruno hizo lo mismo durante varios días, hasta que de pronto su amigo nuevamente apareció. Sin embargo, lo habían golpeado. Bruno arrepentido se disculpó, y Shmuel, al tener un gran corazón, aceptó su disculpa. Al regresar a casa, Bruno se enteró de dos cosas. Primero, el teniente Kotler se había ido porque no había reportado la deslealtad de su padre al partido alemán, algo que era una obligación, aunque claro, Ralph tampoco reportaba a su madre. Y hablando de ella, la segunda cosa de la que se enteró el pequeño era de que su abuela había muerto en un bombardeo. La familia asistió al funeral, donde Hitler había dejado una carta dando sus condolencias. Elsa sabía que su suegra estaba en su contra, así que no hubiera aceptado el gesto, por lo que intentó quitar la carta, pero Ralph la detuvo. Al volver a casa, lo primero que Bruno hizo fue visitar a Shmuel, donde jugaron damas. Verdaderamente habían formado una amistad. Al caer la noche, los padres de Bruno discutían. Elsa verdaderamente pensaba que debían irse de ahí, llamando monstruo a Ralph, por lo que al día siguiente el padre les preguntó a los niños si querían irse del lugar. Gretel respondió que extrañaba a sus amigas. Sí, claro, al no estar Kotler ahora sí las extraña. Por otro lado, y para sorpresa de todos, Bruno respondió que él sí estaba muy a gusto. Esto claro no era verdad, pero no quería irse sin Shmuel. Aún así, el profesor Lupin comentó que los mandaría a otro lugar por un tiempo, por lo que Bruno rápidamente se lo dijo a Shmuel. Aunque el pequeño tenía otras cosas en que pensar, su padre había desaparecido dentro del campo. Había ido con unos hombres a hacer un trabajo, pero no había regresado. Bruno entonces, para compensar por lo de aquel día en su casa, le dijo que lo ayudaría a buscarlo. Cavaría un túnel para entrar con él y así lo encontrarían juntos. Para pasar desapercibido, Shmuel le daría un traje, y como Bruno no pensaba rasurarse la cabeza, también le daría un gorro. Al día siguiente, Bruno y Gretel estaban a punto de irse de la casa, pero él rápidamente preparó un gran sándwich para Shmuel, y tras esto corrió hacia el campo con una pala. Al llegar a la cerca y ver a Shmuel, pensó que no llevaba la pijama, pero rápidamente le hizo saber que estaba equivocado. Shmuel preguntó por su sándwich, pero este se le había caído en el camino. Como sea, Bruno se cambió, hicieron el hoyo y cruzó la cerca. Mientras esto ocurría, la madre de Bruno notó que el niño no estaba, comenzando su búsqueda, algo que también hacían Bruno y Shmuel con su padre. De pronto Bruno le comentó que deberían ir a la cafetería a comer, algo que desconcertó a su amigo. En ese momento Bruno supo que el campamento no era lo que él creía, y pensó en volver a casa, pero le había prometido a Shmuel encontrar a su padre, así que siguieron. Al entrar en una barraca, Bruno notó que estaba lleno de hombres, cuando de pronto los soldados los llamaron, obligando a ir a la barraca entera a marchar. Los niños entre la multitud no sabían qué hacer, y al cabo de unos minutos comenzó a llover. Mientras esto sucedía, él se interrumpió una reunión de Ralph, informando que Bruno no estaba. Inmediatamente los soldados comenzaron la búsqueda, encontrando el sándwich que había preparado Bruno en el cobertizo. Los hombres comenzaron a correr por el bosque, dando con el hoyo y ropa de Bruno en la cerca del campamento. Bruno, Shmuel y los demás fueron guiados hasta una cámara donde les pidieron quitarse la ropa.
Los pequeños pensaban que estaban ahí para cubrirse de la lluvia y darse un baño, así que lo hicieron, para después ser llevados a otra cámara, donde los encerraron. Ralph dio la orden de abrir las puertas del campamento, ordenando buscar al niño. Shmuel y Bruno tenían miedo, sentían que algo más pasaría, así que sin más se tomaron de la mano. En eso un soldado echó un químico por el techo de la cámara. Ralph, desesperado, comenzó a buscar en las barracas. Una de ellas estaba vacía, por lo que gritó el nombre de su hijo. En ese momento Elsa vio la ropa de su pequeño y supo que era demasiado tarde. Lo único que quedaba de su hijo, Shmuel y los demás, era aquella pijama de rayas. Gracias por ver este video. Recuerda comentar qué película te gustaría que contara.